al presidente por haberlo nombrado, Botero lanzó al aire, ¿se acuerdan?, la controversial propuesta de regular la protesta social, que llenó de ruido su ministerio antes de que empezara. Desde entonces casi todo le salió mal, además de que su experiencia en el sector de la seguridad se reducía a tener negocios de vigilancia. El ministro Botero, que según decían no sabía distinguir a un capitán de un coronel, no sirvió ni de portero. De hecho, los autogoles más vergonzosos que se ha metido este gobierno Duque vinieron del propio Ministerio de Defensa de Botero. Primero, el muy mal manejo del caso de la directiva de bajas de combate que publicó el New York Times y que revivía los temores de falsos positivos. Segundo, la errática serie de explicaciones falsas sobre el asesinato de un excombatiente de las FARC a manos del ejército. Tercero, el que es hasta hoy el ridículo internacional más grande de Colombia en la Asamblea General de Naciones Unidas. Este dossier de 128 páginas contiene el acervo probatorio que demuestra la complicidad del régimen de Nicolás Maduro con los carteles terroristas que atentan contra el pueblo colombiano. El dossier con fotos falsas que Duque llevó a la ONU para probar la presencia de disidencias y del ELN en Venezuela, que fue elaborado por inteligencia militar bajo el mando de Guillermo Botero. Cuarto, la operación militar que el presidente Duque anunció así. Anoche, gracias a esa labor estratégica, meticulosa, impecable, con todo el rigor, cayó Gildardo Cucho, cabecilla de esa organización. Operación en la que también resultaron muertos ocho menores de edad reclutados por una disidencia de las FARC, según la denuncia que hizo ayer el senador Roy Barreras y que el ministro Botero ocultó. Hoy entonces el ministro renuncia diciendo que lo hace luego de una lectura de la coyuntura política, y esto es una verdad a medias. Aunque su censura en el Senado era inminente, creo que no quedó duda de que a Guillermo Botero le quedó grande el Ministerio de Defensa. Hoy entonces quedan al menos dos preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué se demoró tanto el presidente Iván Duque en salir de Botero? Y la segunda, ¿quién será el encargado de reparar el daño hecho, de recuperar la confianza y ojalá de entender que las cosas ahora mismo no van por buen camino? Aquí arranca Zona Franca. Se cayó el ministro de Defensa y hoy para comentar en clave política, en clave también académica, me acompaña la representante de la Cámara del Partido Verde, Juanita Gobertus. Hizo parte del equipo negociador y también trabajó en el Ministerio de Defensa, específicamente en los temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario, derecho operativo. Juanita, es un gusto contar con usted esta noche. Daniel, muy buenas noches. Un saludo a todos mis colegas y por supuesto a los televidentes. Gracias por esta invitación. Uno de los grandes sabios de la tribu del Centro Democrático, el senador José Obdulio Gaviria. Contar con usted también es siempre un placer, senador. Gracias. No, buena presentación, ya estoy que te desplazo. Gran sabio, filósofo. De la academia me acompaña hoy Giancarlo Mejía, que es abogado, tiene un doctorado en temas de Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos, es perito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Derecho Operacional, y da clases en una cantidad de universidades. Giancarlo, gracias por estar acá. Daniel, muchas gracias. A mis compañeros de mesa, igualmente a tus televidentes. Y de Cambio Radical, el representante José Daniel López, Cambio Radical, uno de los partidos que inclinó la balanza para hacer inminente la salida de Botero si no renunciaba. Gracias por estar aquí hoy. Gracias a usted, Daniel, por la invitación. Un saludo a mis compañeros de panel y a los televidentes. Y entonces, ¿por dónde arrancar? Mire, esta fue la gota que rebosó la copa. Ayer la denuncia del senador Roy Barreras, una denuncia que siento yo debió haber sido periodística. Aquí faltó más periodismo detrás de lo que sucede en las regiones apartadas de Colombia, pero que trae el senador Barreras, lo que hace de este un debate político. Esto que le estoy mostrando, senadores, a los colombianos lo muestro con dolor, pero a los colombianos se les ocultó esta información.
en septiembre 2 del 2019, el ministro de Defensa aquí presente le informó a los colombianos, abro comillas, son 14 los delincuentes muertos en desarrollo de las operaciones militares en el Caquetá contra las disidencias del Gao Residual. 14 los delincuentes muertos. Ministro, usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó 7 niños y murieron 7 niños. Y eso fue ayer en el Senado. ¿Cuál es la primera lectura que hace usted, senador? Un primer comentario. Dijiste fotos falsas del informe de la ONU. Sí. Y la verdad es que son descontextualizadas, porque las fotos falsas son montaje. ¿No te parece? A ver, eran fotos falsas en el sentido en que se Descontextualizadas. atribuían a imágenes que, es decir, cuando se dice, esta es una foto de la presencia del ELN en Venezuela y resulta que la foto es de la presencia del ELN en Colombia. Sí, pero es del Entonces, la ELN y foto niños, etcétera. Entonces la foto no era propiamente En otro momento falsa, y en pues otro diría lugar. yo. Pero bueno. Es falsa para ilustrar lo que quería ilustrar. Hombre, no sé si les suene un hecho de Tacuelló en el año 2011, 26 de marzo. Lo acaba de traer a colación en su Twitter Santiago Valencia, mi compañero de Senado. Esto se lo referencio para decir que yo estoy muy insistente en que definitivamente la catástrofe del gobierno ha sido una catástrofe de su manera como maneja la información. Dijiste que, dijo Roy Barreras que se ocultó información. Sí. Y más bien es que no se hace un gran esfuerzo de información, porque ahí no hubo ocultamiento. Tan no está oculta que él la encontró. Entonces, lo digo porque ese 26 de marzo, el presidente de la República de la época dijo en la televisión... Juan Manuel Santos. Entiendo que era Juan Manuel Santos. Que había tenido un gran éxito y había logrado un bombardeo en donde perecieron 15 guerrilleros. Y eran 15 jugadores de fútbol, entre ellos 4 niños y los demás jovencitos. No pasó nada. La verdad es que el problema de información de Santos se manejaba de otra manera, se manejaba con unos mecanismos que se llaman mermelada. Pero bueno, pero yo retomo la palabra que Entonces, usted utiliza, catástrofe. Hay una catástrofe en el gobierno. De información que olvida que estamos en una época en donde el gobierno también tiene unos visos de reality y de permanente contacto con la ciudadanía y con la base popular particularmente. Sí. Y lo que hubo allí es que inmediatamente el gobierno observó el hecho de que las FARC, además de tener a su chucho ahí de dirigente, estaba reclutando niñitos y niñitas, reclutando los que equivale en el derecho realmente más bien a secuestro. Esos niñitos, por ejemplo, si son capturados, no pueden ser puestos a disposición de la justicia. Pero entonces dice el senador que este es un problema de comunicación y no de fondo. Y yo creo que por eso arranqué haciendo ese decálogo de 4 razones y 4 incidentes graves en los que el ministro Botero había incurrido, digamos. De acuerdo. Vea, Daniel, yo coincido con el senador que estamos ante una catástrofe. Pero difiere en otra mitad. No creo que sea una catástrofe de comunicación, sino una catástrofe real basada en hechos objetivos. Menciono algunos. 1, unas directrices denunciadas por el New York Times en donde se les solicitaba a los altos oficiales del ejército poner metas en términos de bajas y en términos de combates. Reconocimiento y muy especial a mi compañera Juanita Gobertus, que reforzó y ayudó a visibilizar esas denuncias en primer lugar. Segundo, el caso de Dimar Torres. Esto no es un problema de comunicación, es que es un excombatiente de las FARC, líder social, que es asesinado y que el vocero del gobierno sale a decir que muere en un forcejeo con la fuerza pública. Líder social asesinado por el ejército, por integrantes o ovejas descarriadas del ejército. Tercer hecho, Flower Trompeta, departamento del Cauca. Lo asesinan y el ministro de Defensa o el exministro sale a bajar del perfil al crimen argumentando que tenía un proceso abierto en el SPOA, en el Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía, como si el hecho de estar incurso en una investigación ni siquiera ser condenado justificara o de algún modo redujera la gravedad del asesinato de un líder social.
Y la situación del Cauca. Van 36 indígenas de la comunidad Nasa asesinados en el año 2019. 2 masacres han ocurrido en 14 kilómetros cuadrados. Y en 5 días, en un transcurso de 5 días, se presentaron 15 homicidios. Esto es una seguidilla de hechos objetivos, por no hablar de la denuncia del senador Roy Barreras, sobre bombardeo a ubicaciones donde resultó haber niños que también resultaron asesinados. Esto no es una crisis de comunicación, esto es una catástrofe, pero basada en hechos objetivos que hoy cobran la responsabilidad y la cabeza del ministro de Defensa, pero que a juzgar por la primera reacción del presidente Duque va mucho más allá de un problema de ministro de Sí, Defensa. fue una catástrofe con la expansión de los cultivos de coca que alimentan toda esa expresión de criminalidad. Casualmente esos 15 asesinados o bombardeados en el 2011 eran del pueblo Nasa también. Juanita. Yo comparto la posición de José Daniel. Yo realmente creo que es una catástrofe de gobierno y sobre todo su incapacidad para ser capaz de gestionar la seguridad territorial. Históricamente, digamos, si alguno podría decir, bueno, no, Duque parecía ser el que prometía seguridad territorial justamente de cara a este escenario de cultivos. Y es todo lo contrario, completamente incapaz, dado los datos que justamente presenta José Daniel. Pero yo quisiera ir un paso más allá y seguramente Giancarlo entrará en lo mismo desde un punto de vista de DIH y en particular lo que hace hoy el ministro antes de renunciar cuando da su rueda de prensa supuestamente haciendo la explicación. Lo primero, hay una contradicción brutal de este gobierno que retoma desde el gobierno Uribe, que es la negación del conflicto. Entonces pretende justificar que podía lanzar un bombardeo en contra de lo que se llama un gao residual, que en principio, pues desde un punto de vista de DIH se supone es una parte en el conflicto armado, pero niega la existencia del conflicto armado, entre otras sin entrar mucho en la caracterización de qué era este grupo, ¿no? Cuáles eran sus características, etcétera. Primer problema gravísimo, un ministro que no entiende cuál es la legitimidad para hacer uso de la fuerza y en contra de quienes sí y en contra de quienes no. Lo segundo, un problema... A ver, pero para entenderle, ¿usted cree que si se hubiera tenido toda la información, el DIH le da a usted herramientas para decir que no debería haber lanzado ese bombardeo? Es que cuando no todo delincuente es sujeto del uso de la fuerza letal como primera opción. En principio, en un Estado de Derecho, el uso de la fuerza letal es la última opción. Cuando yo reconozco que estoy en un conflicto armado con una parte organizada, hostil, entonces puedo hacer uso de la fuerza letal como primera opción. Puedo. Primer problema de caracterización, este gobierno no tiene suficientemente claro, ni le ha permitido, digamos, tener a la ciudadanía una claridad de con quiénes está en conflicto armado y con quiénes no, para efectos de poder controlar si ese uso de la fuerza letal es legítimo o no. Segundo, una vez yo digo, listo, es una parte en el conflicto armado, que digamos que lo fuese, tengo que poder tener información de inteligencia suficiente para poder garantizar que aplico el principio de precaución y puedo saber quiénes están allí. De 14 personas, 8 en este momento sabemos, eran niños que por los reportes que ha dado la Defensoría del Pueblo se sabía que estaban reclutando en esa zona de manera reciente, es decir, una cosa es un joven, inclusive en Colombia ha existido jóvenes francotiradores, es decir, hay un caso complejo sobre cuánto los jóvenes menores de edad pueden entrar a participar en las hostilidades. Aquí lo que se conoce, por lo que ha dicho la Defensoría, es información de reclutamientos recientes. Entonces, por lo menos, muy mala inteligencia para lanzar una operación militar, que dice el senador Gaviria, ha pasado en otros momentos. Nadie está diciendo que este es el único momento en el que puede haber existido, pero eso no justifica la gravedad de este hecho. Pero quizás el tercero y más grave. Hoy el comandante y en este momento ministro encargado del Ministerio de Defensa sale a decir que se justificaba con base en el principio de necesidad y que los asesores jurídicos operacionales les dijeron que con base en el principio de necesidad se justificaba. Y aquí, digamos un poco para claridad, yo creo que viene el momento más delicado de este caso difícil, que es analizar si la ventaja militar de dar de baja a este cabecilla justificaba matar niños. Claro. Y ahí es donde realmente yo sí creo que se sale de toda capacidad del ministerio tomar esa decisión. ¿Están dispuestos a aceptar que el Estado colombiano fumigue, que el Estado colombiano bombardee? Nadie está hablando de eso. El acuerdo de paz permite ¿Para dónde fumigar? vamos? Para unas Fuerzas Armadas emasculadas completamente. Claro. Que y creo que esa es una preocupación en este caso y en la manera en la que este caso fue resuelto. Déjeme, yo quiero que usted, Giancarlo, comente lo que dijo el ministro Botero, a lo que usted se refiere en su explicación alrededor de que se siguieron aquí todos los protocolos del DIH. Ahí va.
Las operaciones militares siempre se desarrollan de acuerdo a estándares internacionales, al derecho, a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Cuando esta operación se hace, no se conocía la presencia de menores, no se sabía de la presencia de menores. Se revisó clarísimamente la legislación, los abogados conceptuaron positivamente que el señor Gildardo Cucho era una amenaza para la seguridad nacional y que como tal se podía bombardear el sitio. Corresponderá a las autoridades competentes evaluar a la luz de las normas del derecho internacional humanitario la infracción de que es responsable el GAO y sus miembros al utilizar menores de edad, al parecer como parte de su estructura de seguridad. A ver, y entonces ellos dicen que no sabían que había niños allá. Y yo me imagino que no saber o no tener una información incompleta es parte de las infracciones en las que se pudo haber incurrido en este caso. Bueno, el tema es bastante complejo. Lo primero que hay que retomar acá didácticamente y académicamente es la situación del contexto. Porque Juanita lo decía de una forma bastante clara. Acá nosotros estamos poniendo a los militares a actuar en derecho internacional humanitario sin darles un contexto operacional que sea plausible, es decir, negando el conflicto armado. Eso es lo primero. Lo cual resulta paradójico cuando hay intervenciones como la del exministro indicando que se tuvieron en cuenta todas las normas del derecho internacional humanitario. Que son las normas que rigen los conflictos Exactamente. armados. Igualmente, la caracterización de Gauss por normatividad está dada de acuerdo con el DIH. O sea, no hay, pero actúen en derecho internacional humanitario. Y ahí viene el tema de la inteligencia. La inteligencia es un proceso humano altamente delicado. Como humano y delicado, tiene muchos problemas de caracterización. Lo que uno pudiera evidenciar cuando dicen que no se sabía que había menores es un problema, obviamente, de inteligencia y de verificación de lo que era el blanco lícito y el área campamentaria. El hecho de que haya menores no significa que no se puedan atacar. Pero sí saber cómo se atacan y sobre todo determinar los principios del derecho internacional humanitario aplicables ahí, de acuerdo con la información que existiera para el momento. Y es que yo creo que, a ver, hoy en la discusión pública, obviamente hay gente con intereses políticos, hay gente que no entiende del tema y sigue las emociones básicas de decir a los niños hay que protegerlos a toda costa, pero usted lo que me está diciendo es que las legislaciones y la legislación internacional por la que se rige la guerra permiten en ciertos casos llevar a cabo un bombardeo así haya menores de edad. Claro, en ese cualquier campamento. civil que participa directamente en las hostilidades pierde su principio de inmunidad, por lo tanto puede ser atacado militarmente, bajo los principios del derecho internacional humanitario. Dos elementos a eso. Lo primero es, en este momento, y por supuesto dependerá de la información que revele el Ministerio de Defensa y ojalá además la Fiscalía, porque dicho sea de paso, es bien paradójico que solo a raíz de este debate de control político, no solamente el sector defensa, sino también la Fiscalía nos revele de la existencia de un bombardeo en el que habían muerto 8 menores. Pero la conversación tiene que girar en torno a si esos menores participaban en las hostilidades. Y hoy no tenemos ninguna información de que participaran directamente en las hostilidades. Sabemos por la Defensoría que había dinámicas recientes de reclutamiento. Entonces no hay elementos, obviamente la carga, la prueba está sobre quien ejerce la fuerza letal como primera opción, que tendría que poder demostrar que toma la decisión de actuar en contra de unos menores porque tiene elementos para considerar que esas personas participan directamente en las hostilidades, que en este caso no Juanita, la tenemos. La posición de garante ahí la tiene quien recluta forzosamente, es decir, el GAO residual. Él es el que se lleva a los menores de edad. Y ahí lo que hay que hacer es plantearse en inteligencia qué era lo que hacían dentro del área y de la zona campamentaria para lanzar una operación tipo beta. Y entonces me tengo que ir a la pausa, pero solo les dejo el contexto político del día en que se lanzó esa operación. Ese fue el mismo día que aparecieron en un video Iván Márquez y Jesús Santrich con otros disidentes. El jefe de Chucho y de los niños también movilizados. No, eso ¿Tiene información para demostrar eso, senador? pero ese era el contexto político en el cual fue lanzada esa operación militar. Vamos a la pausa y ya regresamos.
Seguimos en Zona Franca, hablamos de la renuncia del ministro de Defensa Guillermo Botero. Francamente renunció, ese es nuestro hashtag. Nos pueden ver también a través de Facebook Live. Envíennos sus comentarios. A propósito de la renuncia, les tengo este extracto de la carta que se hizo pública hace apenas un par de horas, en la que el ministro, este es un extracto de la carta que le presentó al presidente de la República. Es mi deber como ministro de Defensa tener una lectura adecuada de la coyuntura política, por lo que he decidido presentar renuncia al cargo de ministro. Y entonces aquí la renuncia se lee en clave política y no en clave de lo que fue su gestión. Y yo no sé si usted está de acuerdo con esa lectura, senador. O sea, le está entregando su cabeza. Por ejemplo, hay júbilo en las redes sociales de las FARC, hay júbilo, no sé si las has leído ya. Sí. Las dos senadoras. Con algo de cinismo, siendo que Júbilo, las FARC júbilo. fueron Eso no tiene los ningún mayores otro nombre. reclutadores de menores en hay Colombia. fiesta. Inclusive deben estar tomando mucho licor en este momento. Porque están logrando lo que es el propósito. No sé. Deben estar logrando el propósito. Insisto mucho en la palabra. Emasculadas. Ellos quieren unas fuerzas armadas de utilería. Unas fuerzas armadas que no combatan, que no haya fumigación por la expansión de 48.000 hectáreas en el 2012 a 209.000 certificadas en el 2017, que además no ataquen nunca a nadie, a Márquez particularmente, no lo vayan a atacar, que no vayan a capturar a Santrich, por favor, que no tengan además ninguna acción contra nuestros queridos vecinos, su régimen Maduro y el ELN en ese territorio. Pero, senador, sacaron 30.000 votos en las elecciones regionales. Es que ellos no van por la vía electoral nunca. Ellos son unos golpistas, ellos tienen una línea que está fundada en el pensamiento de Marx, que está expresado nítidamente en el manifiesto comunista. Le digo a los televidentes que incluso se pongan en la tarea de leerlo, porque además es una gran pieza literaria, yo lo reconozco. Marx escribía muy sabroso, y son 50 páginas, y por lo tanto vale la pena que sepan cuál es el propósito, y el propósito es nítido, claro, y está además en un contexto internacional. Pero aquí participaron fuerzas que están en la independencia al gobierno, no están en la oposición, como el Partido Verde, que también metieron la cucharada y se fueron en contra del ministro. Sí, a nosotros en Cambio Radical el capital de Marx, en general la obra de Marx, no nos ha calado mucho. Lo que yo debo decir en primer lugar, Daniel, es que el ministro de Defensa no renunció. Al ministro lo sacaron ante un resultado inminente en la plenaria del Senado, y para evitar ese episodio renuncia de manera anticipada. Pero sin lugar a dudas, senador José Obdulio, sin moción de censura y sin las posturas que asumimos los partidos independientes y de oposición, hoy, a esta hora, Guillermo Botero seguiría siendo ministro de Defensa. La única causa sine qua non de la renuncia de Botero es la moción de censura. Al ministro de Defensa lo saca el Congreso y lo sacan la valentía de periodistas que se anticiparon a denunciar actuaciones irregulares durante su administración. Más bien la ineptitud de periodistas como Álvaro García, que sigue ahí en su cargo y que es el responsable de que no haya una comunicación entre un muy buen gobierno con el país. Bueno, pero venga, que usted mete a Álvaro, obviamente usted sabe que Álvaro era el director de ese canal. Y yo le pregunto, ¿qué tiene que ver el jefe de comunicaciones de Presidencia de la República con comunicar hechos que son propios de la cartera de defensa, como que hubo 8 muertos menores de edad, como que hubo unas fotos descontextualizadas, digamos, para no entrar en esa discusión de nuevo en un dossier? ¿Qué tenía que ver Álvaro con ese trabajo que era propio de la cartera de defensa? Porque todas las noticias tienen unos grados y ascienden de nivel. Pueden ser inclusive relacionadas con simplemente un policía, pero puede ascender a ser un asunto nacional. Y en mi opinión, era un asunto que había que tomarlo por los cuernos de inmediato y con toda la verdad. A ver, Daniel, dos elementos de eso. Lo primero, frente a lo último que está diciendo el senador José Obdulio, si el presidente sabía, es decir, si cuando él da la declaración de que con qué rigor, que se hizo gran operación, impecable, meticulosa, ya sabía,
Me temo que estamos en un riesgo jurídico brutal del presidente de la República, porque cuando hay este tipo de hechos y cuando digamos, en gracia de discusión, que no supieran que esto sea un efecto indeseado, un error militar, lo que le corresponde en el marco además del Estatuto de Roma, a quien hace parte de la cadena de mando y por lo tanto responde como responsable de mando, sería tomar todas las medidas para prevenir y garantizar que se investigue, juzgue y sancione el hecho para esclarecerlo y determinar. Entonces, yo quiero creer que el presidente no sabía, porque si el presidente sabía, estamos ante un riesgo jurídico del presidente gravísimo. Entonces, yo me temo, pero por supuesto esperemos que se esclarezca, que el presidente no tiene conexión con lo que está pasando en el sector defensa, que es en todo caso muy grave, porque es un comandante de las fuerzas militares que está completamente aislado de cómo se conduce la seguridad territorial. Y lo segundo, Frente a Daniel, la izquierda, brevemente, cualquier acción de un presidente de la República es una falta gravísima, porque está poniendo en entredicho la existencia de unas fuerzas que están proyectadas hacia el poder. y lo segundo que me da pie el senador con esa frase, y es que él dice, toda la izquierda, y nos mete además, son las FARC, y ustedes son todo lo mismo, y lo que quieren es emascular a la fuerza pública. Totalmente y volverlas falso. de utilería. Absolutamente falso. Componga la frase así. Absolutamente falso. Hace 5 meses dimos un debate en la Cámara de Representantes para justamente prevenir que esto se diera. Y tristemente tengo que decirlo, desde el Partido Verde lideramos que se hiciera la moción de censura justamente para prevenir, no para emuscular a las fuerzas, para proteger la legitimidad de las fuerzas de un ministro de Defensa que lo estaba deslegitimando. Tristemente en ese momento no tuvimos el apoyo de los partidos independientes, que hoy por fortuna sí se suman, pero luego de que tuvimos semejante situación con el homicidio de los niños y con la discusión en la que estamos Claro, de usted votó los en contra de una excombatientes. moción de censura hace 5 meses. Por decisión de bancada y hace 5 meses, cuando no había pasado la mayoría de los hechos que hoy están motivando esta moción de censura. Pero Daniel, permítame un comentario, y es, mi preocupación es de acá en adelante. Yo creo que hay que de algún modo ya empezar a desboterizar el debate, si cupiera o existiera el término. Y hay que pensar que vale la pena preguntarnos qué está pensando el gobierno, qué está pensando el presidente. A mí me deja aterrado un trino. Venga, yo le pongo el trino. El tuit de Duque renuncia a Botero. Juanse, porfa. Me imagino que es este. Vamos ahí. El de los este que excelentes dice, resultados. quiero destacar que durante gestión de Guillermo Botero logramos frenar tendencia de crecimiento de cultivos de coca, redujimos el homicidio en un 2%, lesiones personales en 18%, el secuestro en cerca de 50%, así como grandes golpes a cabecillas del ELN, disidencias FARC y GAO. Yo esta semana leí que el homicidio enero-septiembre había subido 2% según cifras de medicina legal. Pero bueno. Claro, pero además uno de los atributos esenciales para que un gobierno salga de las crisis y las vuelva a oportunidades es la autocrítica. ¿Cuál es la autocrítica del presidente? Está en otro trino. En nombre de los colombianos, de todos los colombianos, de todos ustedes, también a nombre mío y equipo de gobierno, quiero agradecerle por su compromiso, sacrificio y liderazgo en el sector. Gracias a su gestión, refiriéndose al ministro Botero, logramos excelentes resultados en estos 15 meses. Entonces, si esa es la medición del presidente frente al ministro de Defensa, ¿qué nos espera de cara al próximo Yo le he escuchado, usted tiene una visión que hay un problema más de fondo. Sí, Juanita lo tocó tangencialmente respecto al conocimiento del presidente. Eso lo que lleva a plantear es básicamente el abordaje de la seguridad en Colombia. Cuando se menciona en el tuit al sector, los temas de seguridad han desbordado mundialmente a los sectores de seguridad y defensa. Hoy se habla de un sistema de seguridad. Esos sistemas de seguridad involucran otros elementos que acá no fueron tocados en el tuit, porque no es la disminución de las tasas o si aumentan las tasas o las estadísticas que a veces son acomodadas, sino es la seguridad alimentaria, si la gente puede viajar. Nosotros tenemos un pésimo abordaje estructural de la seguridad. Hace 10 años exactos, con Juanita estábamos trabajando en una ley estatutaria de seguridad y defensa. Hoy Colombia, el único país en el hemisferio occidental con conflicto armado, carece de una ley de seguridad y defensa. No hay una norma. Pero bien, yo me le adelanto al senador Gaviria, pero es que estamos inundados de coca. Ese es el motor de la violencia en Colombia. Para mí el motor de la violencia en Colombia no es la coca. Es la cultura de la ilegalidad, la multicriminalidad y la falta de abordaje integral sobre los sistemas de seguridad. Le anticipo otra tarea ya después de tomar al ministro, gracias a Dios, y de lograr frenar la fumigación, que no vaya a ocurrir que la Corte Constitucional dé su brazo a torcer. Ahora sí que sabe qué, acabar con el ESMAD. Y sobre todo antes del 21 de noviembre, para que el paro fluya.
Y recuerde usted esto, hablando de ¿Usted cree coincidencias. ¿Será que alcanza? Les está poniendo una tarea dura. Estoy poniendo una exageración. Entonces, Como usted cositas. estaba hablando de unas coincidencias del bombardeo Sí. legítimo, en donde mueren 14 guerrilleros, 8 de ellos niños, es decir, enrolados a la fuerza. El mismo día de el ataque al leve del ELN, además que hay que traerlo a la mesa y volverlo hermano de todos los colombianos, volverlos hermanos de todos los colombianos a través del diálogo. Ese mismo día, ¿sabe qué pasó? Había una manifestación programada masiva que iba a irrumpir en toda la ciudad de Bogotá para decir no más ESMAD, el ESMAD desaparezca. No sé si se recuerda esa casualidad. Esa es la situación. Emasculados, una fuerza pública de utilería, una expansión de los cultivos de coca, una absoluta alcahuetería frente a todas las expresiones de criminalidad y además un posible gobierno de las fuerzas que nos llevaron a esa situación. Me voy a la pausa, seguimos con estas realidades paralelas que hay en el país. Hay que acercarse un poquito a ver si empezamos a hablar después de comerciales.
Seguimos en Zona Franca, estamos en directo desde Bogotá, son las 9:39 minutos de la noche. Hablamos de la renuncia del ministro Guillermo Botero, renuncia precipitada por la moción de censura que era inminente. La segunda, bueno, no, el tercero del gabinete que sale, contando a Jorge Mario Isman, el secretario general, la ministra de Justicia, Gloria Borrero, y el ministro Botero. A ver, y lo que hay detrás, y volviendo al tema del bombardeo, es si esto fue un error de cálculo, si tiene que ver con políticas estructurales y con cambios en políticas dentro de las fuerzas militares. Dentro de las órdenes que fueron reveladas por el New York Times, además de estas cuotas de bajas que luego se retiraron, también había una revisión sobre los estándares de certidumbre que ustedes ya me explicarán qué son para lanzar operaciones militares. Y entonces decían aquí las 50 órdenes de comando del general Nicasio Martínez: no exigir la perfección para realizar operaciones, hay que lanzar operaciones con un 60-70% de credibilidad y exactitud. Y ahí vamos hacia hay algo de estructural en lo que pasó en el Caquetá. Daniel, hace 5 meses, cuando justamente hicimos la primera moción de censura en la Cámara, que no fue exitosa en esa ocasión, lo que decíamos es que ha habido estudios, en particular uno muy bueno de Ferguson, Acimoglu y Robinson, en donde demuestran que cuando hay políticas que incentivan bajas, en particular en este caso la que proponía duplicar el número de bajas, pero también cuando se baja en la calidad de la inteligencia militar, la posibilidad o la correlación con que se incrementen violaciones a derechos humanos está documentada estadísticamente. Entonces, digamos, hay una manera de mostrar, no era causalidad, no es decir esto ya va a generar esto, sino era demostrar históricamente en el pasado, en Colombia, en Guatemala, en Vietnam, este tipo de políticas han estado asociadas a violaciones a derechos humanos. Lo que en ese momento era una hipótesis, pues realmente en este momento está siendo muy factible. ¿Cómo se toma la decisión, y justamente la conversación que estábamos teniendo, de lanzar una operación cuando más de la mitad de las personas que estaban en el campamento, el gobierno no sabía quiénes eran? Porque el gobierno ni siquiera nos está diciendo con toda certeza, insisto, cómo es que fungían como combatientes y qué tipo de contribución a las hostilidades hacían. Lo primero que dice el gobierno es: no sabíamos, es decir, la mitad de ellos no sabían quiénes eran. Pero entonces, y eso me lleva a pensar... ¿Quién iba a saber que estaban los mexicanos en el campamento Reyes? Nadie. A ver, pero entonces eso fue ninguna operación militar, me imagino, cuenta con un 100% de información. Entonces no sería operación militar. Entonces usted no se podría mover. Al principio lo que dijimos es que la inteligencia parte de presupuestos humanos, tiene evaluaciones precisas y tiene una clasificación. Uno, cuando fija un umbral, para fijar una certidumbre, es un umbral mínimo operacional para actuar dentro de parámetros del DIH, que es minimizar en lo posible la afectación a personas civiles o protegidas y a bienes civiles. Sí. Hay básicamente, polemológicamente, que es la sociología de la guerra, hay que partir de un presupuesto. La guerra es el mundo del error y del horror. Por eso es que hay crímenes de guerra. Por eso hay graves infracciones al derecho internacional humanitario. Nosotros, Juanita, en este momento no tenemos certidumbre real de cómo llegaron incluso esos menores, cuándo llegaron y en qué condiciones llegaron. Así es. Y ahí hay que verificar un tema que es estructural, el tema de la inteligencia en Colombia. Y la inteligencia no solamente la militar, en términos amplios, la inteligencia política y demás. Tenemos problemas estructurales que hacen parte de la seguridad y que no han sido abordados realmente de forma integral. Pero entonces... No, y saber una cosa, y sobre todo antes de hacer cualquier operación militar, decir buenos días, somos las Fuerzas Armadas de Colombia. De nuevo, si lo que se trata es de caricaturizar el argumento, pues porque es que los únicos criminales aquí fueron los que hicieron cometieron ese gravísimo crimen de reclutar niños. Esos son los criminales. Y ahora es el ministro, seguramente los pilotos, como ocurrió en Santo Domingo, y además se intentará llegar hasta el presidente de la República. ¿Usted cree que el único crimen que hubo aquí fue llevar a unos niñitos a la actividad armada, Daniel, por parte del señor Márquez y sus secuaces. José Julio, pero si hubieran sabido que estaban esos niños que hoy sabemos estaban, ¿usted cree que se debió haber lanzado esa operación? Es que si hubieran sabido con seguridad no hubieran hecho esa operación. ¿Y entonces por qué dice luego que se justificaba bajo el principio de necesidad? Obviamente estaban detrás de Chucho y de sus secuaces, y resultó que Chucho tenía de 14 o 15 combatientes, como dicen ellos, beligerantes, como dicen, 7 niñitos.
7 niñitos que seguramente además eran objetos sexuales, que seguramente los explotaban económicamente y además los ponían a disparar. Pero venga, yo creo que acá hay una discusión que debe ir mucho más allá, digamos, de la caricaturización de las posiciones de los distintos sectores políticos. Acá lo que está en juego es la visión de la política de seguridad nacional y del papel que debe cumplir la fuerza pública en este momento histórico. Caricaturización. Usted no sabe cómo llegó la fuerza pública al campamento donde estaba el gobernador Gaviria. Precisamente cumpliendo esos protocolos con un megáfono diciendo: ha llegado la fuerza pública, por favor ríndase. Y claro, pero cuando usted señala, como lo hizo hace un minuto, que había que llegar a los campamentos supuestamente saludando, entonces ahí creo que sí está caricaturizando cuando ni Juanita ni Giancarlo han señalado algo ni siquiera parecido. Y permítame por favor redondear el argumento. ¿Cuál es la posición o la vocación de la fuerza pública liderada por un mando civil en este momento histórico? Algo que logre conciliar 3 elementos fundamentales. Primero, entender que estamos en una etapa de implementación del acuerdo de paz y que el reto principal de seguridad nacional es transformar los territorios como el Cauca, como el norte de Antioquia, como el Catatumbo. Segundo, absoluta sintonía con los derechos humanos y con el derecho internacional humanitario. Y conjugado con esos 2 criterios, tercero, por supuesto, de capacidad militar de persecución de los distintos actores armados ilegales. Esa es la visión de política de seguridad que se necesita. Déjeme preguntarle, ¿usted cree que eso se logra con un nuevo ministro y ya? ¿O que hay que hacer cambios más profundos? Pues yo creo que acá necesitamos un cambio, sin duda, en el talante del presidente de la República. Al presidente le acaba de pasar un carro por encima y no aprendió la lección. Hay cero autocrítica a partir de la declaración que ha hecho esta tarde por medio de redes sociales, y a juzgar por las declaraciones acá del senador del partido de gobierno, tampoco entendieron ni la lección de la moción de censura, ni la lección del 27 de octubre cuando la gente les dijo que estaba cansada de la polarización y cansada de la política desde la construcción del odio al otro. Daniel, brevemente 3 ideas. Lo primero, por supuesto que es un crimen el reclutamiento de menores. Nada lo excusa, el más grave de nada todos. lo justifica, pero también es muy grave reducir del 80% de certeza la inteligencia al 60%. Decir que no vamos a exigir la perfección, por supuesto que reconociendo, y yo comparto, nunca la inteligencia es perfecta, pero de entrada decir que en mis reglas de comando voy a establecer que reduzco más o menos 20 puntos, pues por supuesto que voy a generar más errores, uno de los cuales muy seguramente puede haber sido este. Veremos qué dice la información. Y lo tercero, y a su pregunta, Daniel, de qué hay que hacer. Lo que dicen desde hace muchísimos años, y en esto Giancarlo sabe mucho, los doctrinantes militares, es que la victoria es la legitimidad. La victoria no es la destrucción del enemigo. Lo dice el general Rupert Smith, británico. ¿Cómo se gana la legitimidad? Con protección de la ciudadanía, no con generar errores militares, no con violaciones a los derechos humanos. Eso impide la posibilidad de lo que se llama militarmente la victoria. Nada más grave para la fuerza pública que hoy, por vía de lo que ha hecho este ministro de Defensa, tiene, después de que ha sido del alma y el corazón de los colombianos porque nos han protegido, hoy tiene a pique hacia abajo su legitimidad de manera muy grave en las encuestas. Y finalmente eso. ¿Qué significa? Un buen ministro que sepa del sector de seguridad, que entienda que un ministro hace control civil sobre el poder militar, no simplemente decirles, no, mi general, mi coronel, no. Y su rol constitucional es controlar civilmente. Tercero, que se tomen en serio las discusiones de la Comisión de Excelencia Militar. Se suponía que esta comisión tenía que dar un informe final ahorita en noviembre, no ha salido. Hizo un informe a mediados, desde que se hace todo lo de Dimar Torres, el presidente saca esta comisión. Esa comisión sacó un primer informe diciendo que había que revisar el sistema de evaluación de resultados operacionales. No ha pasado, nadie ha dicho nada de eso, y que se revise cuál es el proceso de inteligencia para que volvamos a seguir la calidad de la inteligencia. Giancarlo, ¿cómo siente usted que quedan las fuerzas hoy? No el liderazgo civil, sino las fuerzas militares, los generales, los soldados, los coroneles, los sargentos. Bueno, en la fuerza pública hay un espíritu de cuerpo que es notorio con su comandante supremo, que es el presidente, y su delegatario y con quien constituye el gobierno, que es el ministro. Y claro que tienen que estar golpeados desde la perspectiva de que estuvieron a punto por primera vez de ver una moción de censura en un ministerio en Colombia. Nunca se había dado y nunca se ha dado. Estábamos. Creo que Néstor Humberto Martínez se salvó de una por allá en el gobierno Pastrana. Hizo el esguince. Y se iba a salvar de otra moción de censura de la Corte Suprema de Justicia, pero también salió de la impunidad se salvó todo el régimen de Santos. ¿Cómo le parece que el Néstor Humberto Martínez narra en su último libro esta historia? Que todo el sistema, el primer punto que dijiste,
que es lo que yo lo llamo la reinserción, lo llamaría yo genéricamente, Sí. era un foco de corrupción absoluto. Inclusive una de las frases que están grabadas ahí por el fiscal Néstor Humberto Martínez, de un señor que era familiar de Iván Márquez, es el 5% para la familia y el otro 5% para ustedes. Y hoy por hoy, Archila dirige magistralmente toda esa labor de reinserción. Me queda una pausa del puño y letra de Néstor Humberto Martínez, que no sé si es lo mismo que grabado en piedra, pero bueno, ese es otro tema, aunque está sonando. Vamos con el sonajero ministerial después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, gracias a todos los que están conectados y ahora el momento más emocionante. Este es el sonajero, este es un sonajero y voy a hacer unas advertencias, no tiene ningún fundamento periodístico que se pueda considerar serio, esto no tiene ningunos datos, recojo cosas de periodistas que los lanzan, que yo creo que tampoco tienen ningún asidero en absoluto, pero nos puede poner a hablar. Entonces, ahí está, Rafael Guarín. Me gusta la opinión aquí del senador José Obdulio Gaviria. ¿Le gusta? ¿No le gusta? Hoy me llamó, seguramente debe ser a eso, pero
es una persona muy calificada, indudablemente. Néstor Humberto Martínez, Igualmente muy calificado. ¿sabe del sector? Nada. Por supuesto que no. Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia, ex precandidato presidencial. ¿Le gusta? Tiene una pésima relación con el presidente. Sabe mucho del tema, me preocupa que polariza bastante, pero sí, Hoy digamos, de los que está ahí es de los que más hizo un sabe. hilo como de 10 puntos que muestra que sí sabe y que está en No, saber sí completa sabe. contradicción Sabe con más ustedes. de VIH que de seguridad. Se le venció un término en DIH también, ¿no? Sí. Queriendo defender el Estado. Jorge Bedoya, ex viceministro de Defensa, actual presidente de la Sociedad de Agricultores de O Colombia. Villegas también del gobierno del presidente. Puede ser, sí. Pero Bedoya le disgusta, muy santista, pero Bedoya... No, Villegas. O el general Mejía no les gustaría. Puede ser. A mí me gusta de Bedoya una cosa y es que yo creo que él sabe muy bien la importancia del desarrollo rural para la seguridad. Sí. Y que, como bien decía Giancarlo, una aproximación más holística. Que no haya es fusiles sino fundamental. asadones. No, Bedoya No, fue senador, buen insisto. viceministro, manejó el tema No de solo derechos humanos y asadones. de VIH y lo hizo bien y conoce la parte territorial. El canciller, sacarlo de los viajes internacionales, de la diplomacia y la... Hay un ponen a sonar para término todo. de la filosofía que es polímata. Ajá. O sea, el que sabe de todo. Y entonces, evidentemente, Carlos es un hombre capaz y muy buen ministro en cualquier área. O sea, ese... Pero yo no lo sacrificaría porque estoy feliz con la conducción de la política internacional. Luis Guillermo Queda Plata. Del BID, ¿sí? Una figura de relieve del uribismo, sí. ¿Del uribismo? Yo creo, Daniel, Luis Guillermo que... Plata no fue ministro de Comercio Exterior de Por supuesto. Juan Manuel Santos. No, de Uribe. De Uribe. De Uribe. Uribista. Uribista. Tenga la seguridad. Daniel, yo creo que en este ¿No dijiste momento... que yo era el jefe de la tribu? ¿Era qué? Usted es el sabio, sabio de la tribu. En este momento necesitamos, digamos, ha habido muchos ministros que no sabían del sector defensa y que se llenaron de un buen gabinete de viceministros más técnicos, eso ha pasado. Pero en este momento, en semejante crisis de seguridad que tenemos, con lo que está pasando en el Cauca, con la cantidad de movilización y además lo que está pasando en Latinoamérica, necesitamos a alguien con una curva de aprendizaje, yo creo, un poquito más chiquita. Y alguien que venga de conocer el sector sería muy importante. Marta Lucía, por Y ahí sí, ejemplo, por supuesto. es bastante diestra y fue una gran ministra de defensa del presidente Uribe. Sabe que ahí falta un miembro de nuestra bancada Por favor. que se quemó. Rangel. Sí, señor. Su- Si se habla de un experto en el tema. Pero a propósito de Alfredo, yo sí haría dos precisiones. Una, gente que sepa el sector defensa, que sepa de seguridad. Dos, pero que no le eche más leña al fuego. Es que acá Sí, aparte de de lo que se acuerdo. trata es de generar ¿Qué es leña? paz política, no más polarización. No, que no lo que dispare. nos dijeron los ciudadanos el 27 de octubre, que busquemos soluciones más que Lo divisiones. dijeron en otros niveles. Que no hagamos la cómo política del administrar odio. las ciudades. Pero lo dijeron de forma Pero venga, absolutamente pero José mayoritaria, Daniel, y senador. déjeme dudar en mi ingenuidad de las buenas intenciones del senador Roy Barreras. Yo sé que él está muy preocupado por la paz, por los derechos humanos, pero también por las cuotas burocráticas que dicen ha perdido durante este gobierno, ¿no? Había hambre en el partido de la U y yo creo que en su propio partido también. Ay, Pues yo le hablo desde mi y sobre posición. todo sed. Nosotros no tenemos ningún interés en ingresar a la coalición de gobierno, un gobierno impopular, desacreditado, sin norte, llegar como partido a quemarnos y a ayudar a compartir ese grado de desprestigio bajo ninguna circunstancia. Eso sí, libéreme de esa responsabilidad, por favor. No, el presidente Duque dirige una gran administración, todos los indicadores son bastante buenos. Lo que pasa es que falla en lo que es el concepto gobierno. Y las Por eso- comunicaciones. Y en el concepto gobierno, el primero de todas las comunicaciones, pero además el magisterio que se hace para los efectos de la política, que pueden estar en el origen de los resultados electorales. Queda encargado el general general Navarro, Navarro. el comandante de las fuerzas militares. ¿Usted cree que será un encargo largo, un encargo corto, Giancarlo? Puede ser un encargo por lo menos hasta final de este año porque viene todo el proceso de lo que es la salida del paro. Primero, no hay Sí. capacidad de reacción de un ministro nuevo frente al paro.
más todo el proceso de las vacaciones de diciembre, donde hay todo un despliegue militar para que la gente pueda estar en Colombia disfrutando, y eso requiere de planes específicos militarmente hablando. Y por lo que decía de la curva de aprendizaje, Juanita, no hay nadie que más esté capacitado en este momento para entender los planes de acuerdo con los objetivos presidenciales que el general. Ahora, nosotros hemos tenido solamente 2 encargos cortos de militares últimamente, que es el del general Freddy Padilla de León y el general ahora comandante de las fuerzas militares. La visión colombiana ha sido siempre desde 1900 mantener ministros de guerra y desde 1900. Hemos tenido 50 ministros de guerra y de defensa civiles por 45 militares. Usted, Oiga, para irnos. No, un tema muy puntual. Muy puntual. El costo político de esta crisis no se lo pueden llevar las Fuerzas Armadas. A mí sí no me gustó ver ayer a los comandantes de las fuerzas y al ministro Botero, al exministro, usando el discurso del honor militar para defenderse él. No podemos usar el honor militar, no podemos usar a los héroes de la patria como escudos humanos para evadir responsabilidades políticas. ¿No le sirvió? El pasivo, los militares, y el activo, que no es costo, sino un activo, las FARC. Me voy con esa pieza de sabiduría. Muchas gracias a ustedes muchas gracias. Nos vemos nosotros mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.